en los que entra en juego Howard Weiss. Richard William Weiss nació el 25 de julio de 1784 en Stockport, Buckinghamshire. Asumió el nombre adicional de Howard en el manual signo de fecha 14 de septiembre de 1812, en heredar los bienes de Boughton y Pitchford en Northamptonshire, a través de su abuela materna Lucy. La historia comienza el 29 de diciembre de 1835 con la llegada a Egipto del coronel Richard Howard Weiss, la oveja negra de una familia aristocrática inglesa. Al visitar las pirámides de Gizeh cayó presa de la fiebre de los descubrimientos que padecían tanto los expertos como los legos. Se entusiasmó especialmente con los relatos y las historias de un tal Giovanni Battista Caviglia, que había estado buscando una cámara oculta en el interior de la pirámide. A los pocos días, Weiss se ofreció para proporcionar fondos a Caviglia en su búsqueda, si se le aceptaba a él como co-descubridor. Caviglia rechazó la oferta categóricamente, y el ofendido Weiss se fue a Beirut a finales de febrero de 1836 para visitar Siria y Asia Menor. Pero el largo viaje no aplacó el anhelo que había hecho presa en él. En lugar de volver a Inglaterra, volvió a aparecer por Egipto en octubre de 1836. En su anterior visita había hecho amistad con un astuto intermediario llamado J.R. Hill, por entonces superintendente de una fundición de cobre. Luego le presentaron a un tal señor Sloane, que le susurró que había maneras de conseguir un firmán, un decreto de concesión, del gobierno egipcio para conseguir la exclusiva de los derechos de excavación en Gizeh. Así orientado, Weiss se fue al cónsul británico, el coronel Campbell, en busca de la documentación necesaria. Pero por sorpresa, el firmán nombró a Campbell y a Sloane como socios en la concesión, y designaba a Caviglia como supervisor de los trabajos. El 2 de noviembre de 1836, el desilusionado Weiss le pagó a Caviglia la primera suscripción de $200 y partió disgustado en viaje de turismo hacia el Alto Egipto. Tal como lo cuenta el propio Weiss en su Operation Harriet on the Pyramids of Gizeh, en 1837 volvió a Gizeh el 24 de enero de 1837. Sumamente ansioso por ver los progresos realizados, pero en vez de buscar la cámara oculta, Caviglia y sus trabajadores estaban muy ocupados sacando momias de las tumbas de los alrededores. La ira de Weiss solo remitió cuando Caviglia le aseguró que tenía algo importante que mostrarle. Escritos de los constructores de las pirámides. Las excavaciones en las tumbas demostraban que los antiguos canteros marcaban a veces las piedras antes de tallarlas con pintura roja. Caviglia le dijo que había encontrado marcas de estas en la base de la segunda pirámide. Pero cuando Weiss las examinó, la pintura roja resultó ser una decoloración natural de la piedra. ¿Y qué pasaba con la Gran Pirámide? Caviglia, mientras trabajaba en ella para descubrir a dónde llevaban los conductos de aire que salían de la cámara del rey, llegó a estar más que convencido de que había cámaras secretas más arriba. Uno de estos compartimentos, al que hubo que acceder por su pasadizo a rastras, lo descubrió Nathaniel Davison en 1765. Y Weiss exigió que el trabajo se concentrara allí. Estaba consternado por el hecho de que Caviglia y Campbell estuvieran más interesados en descubrir momias, que es lo que todos los museos deseaban por aquel entonces, y Caviglia incluso había llegado tan lejos como para llamar tumba de Campbell a una gran tumba que había descubierto. Decidido a poner en marcha su propia exhibición, Weiss se mudó desde el Cairo hasta las mismas pirámides. Naturalmente, yo deseaba hacer algunos descubrimientos antes de volver a Inglaterra, admitió en su diario el 27 de enero de 1837. Ya hacía más de un año que su familia estaba corriendo con sus enormes gastos. En las semanas que siguieron, el abismo que le separaba de Caviglia se fue haciendo más grande a medida que Weiss le iba acusando de más y más cosas. El 11 de febrero ambos tuvieron una violenta discusión. El 12 Caviglia hizo unos importantes descubrimientos en la tumba de Campbell, un sarcófago escrito con jeroglíficos y marcas de pintura roja de los canteros en los muros de piedra de la tumba. El día 13 Weiss despidió sumariamente a Caviglia y le ordenó que se fuera de allí. Caviglia volvió solo una vez, el día 15, para recoger sus cosas pertenecientes. Durante muchos años, haría acusaciones deshonrosas contra Weiss, cuya naturaleza las notas de Weiss no detallan. ¿La pelea entre Weiss y Caviglia fue por desacuerdo genuino o es que Weiss se las ingenió para sacar a Caviglia de allí? Al final resultó que Weiss entró en secreto a la Gran Pirámide la noche del 12 de febrero, acompañado por un tal John Perry, ingeniero del Departamento de Obras Públicas de Egipto y aficionado a la egiptología, al cual Weiss había conocido a través del ingeniero señor Hill.
Ambos examinaron una integrante grieta que había aparecido en un bloque de granito por encima de la cámara de Davison. Metieron una caña por la grieta. La caña no se dobló, lo cual indicaba que había un espacio vacío más allá. ¿Qué intrigas ingeniaron durante su nocturna visita secreta? Lo único que podemos hacer es conjeturar a partir de los acontecimientos futuros. La cuestión es que Weiss despidió a Cabilga a la mañana siguiente y puso a Perrin en su nómina. En su diario, Weiss explicaba: "Estoy decidido a llevar las excavaciones por encima del techo de la cámara de Davison, donde espero encontrar un departamento sepulcral". Mientras Weiss echaba una mano de más hombres y dinero en su búsqueda, la realeza y otros dignatarios empezaron a llegar para observar los descubrimientos de la tumba de Campbell. Poco más podía enseñarles Weiss en el interior de la pirámide. Frustrado, ordenó a sus hombres que taladraran el hombro de la esfinge, con la esperanza de encontrar sus marcas de cantero, pero al fracasar una vez más se volvió de nuevo su atención por la cámara oculta. A mediados de marzo, Weiss tuvo que enfrentarse a un nuevo problema. Otros proyectos estaban llevándose a sus trabajadores. Les sobraría la paga si trabajaban día y noche. Se había dado cuenta de que el tiempo se le estaba acabando. Desesperado, Weiss prescindió de la prudencia y ordenó el uso de explosivos para abrirse paso a través de las piedras que bloqueaban su avance. El 27 de marzo, los trabajadores se las ingeniaron para hacer un pequeño agujero a través de las losas de granito, de forma totalmente ilógica. Weiss despidió inmediatamente al capataz, un hombre llamado Paulo. Al día siguiente, Weiss escribió: Puse una vela en el extremo de una vara y la metí por el pequeño agujero que se había hecho en la cámara superior de la de Davison, y me resultó mortificante descubrir que era una cámara de construcción igual a la de debajo. Había encontrado la cámara oculta. Utilizando pólvora para agrandar el agujero, Weiss entró en la recién descubierta cámara el 30 de marzo acompañado por el señor Hill. La examinaron a conciencia. Estaba herméticamente cerrada, sin ningún tipo de abertura. El suelo lo componía la tosca superficie de las grandes losas de granito que formaban el techo de la cámara de Davison, que estaba abajo. Weiss declara en su diario: "Había un sedimento negro distribuido uniformemente por todo el suelo, en el que se marchaban nuestras huellas. La naturaleza de este polvo negro, que se acumulaba hasta cierta altura, nunca se ha determinado. El techo estaba bellamente pulido y tenía unas magníficas junturas. En la cámara, claro está, no se había entrado nunca antes. Aun así, no había ni sarcófago ni tesoro. Estaba vacía, completamente vacía". Weiss ordenó que se agrandara el agujero y envió un mensaje al cónsul británico en el que anunciaba que el nuevo compartimento le había dado el nombre de Cámara de Wellington. Ya de noche, después de llegar el señor Perrin y el señor Mas, entramos en la Cámara de Wellington y tomamos varias medidas. Y al hacer esto descubrimos las marcas de canteros. ¡Qué repentino golpe de suerte! Eran parecidas a las rojas marcas de cantero encontradas en las tumbas exteriores. De algún modo habían pasado completamente desapercibidas para Weiss y Hill cuando inspeccionaron a conciencia la cámara por sí mismos. Pero junto con el señor Perrin y el señor Mas, un ingeniero civil que estaba presente por invitación de Perrin, eran 4 testigos para tan singular descubrimiento. La cuestión es que la cámara de Wellington, al ser casi idéntica a la de Davison, llevó a Weiss a sospechar que tenía que haber otra cámara más por encima, sin ningún motivo explícito. Weiss despidió el 4 de abril al capataz que quedaba, un hombre llamado Giacchino. El 14 de abril, el cónsul británico y el cónsul general austriaco visitaron el lugar y pidieron que les hicieran copias de la marca de los canteros. Weiss puso a trabajar a Perrin y a Mas, pero dándoles instrucciones para que copiaran primero las marcas de la tumba de Campbell, descubiertas antes. Las singulares marcas del interior de la Gran Pirámide podían esperar. Usando pólvora a manos llenas, el compartimento superior al de Wellington, Weiss lo denominó de Lord Nelson. Se abrió el 25 de abril. Estaba tan vacío como las demás, y el suelo también estaba cubierto por el misterioso polvo negro. Weiss informó que había encontrado varias marcas de cantero escritas en rojo sobre los bloques, concretamente en el lado oeste. A todo esto, el señor Hill entraba y salía de las dos cámaras recientemente descubiertas, según parece, para escribir en ellas, como los nombres de Wellington y Nelson. El día 27, el señor Hill, no Perrin ni más, copió las marcas de cantero. Weiss reprodujo las de la cámara de Nelson, aunque no la de la cámara de Wellington. En su libro, el 7 de marzo, se abrieron paso hasta entrar en una cámara más por encima de la de Nelson, que Weiss denominó provisionalmente como cámara de Lady Arbuthnot. Las anotaciones del diario no hacen mención alguna a marcas de cantero, aunque después se descubrieron profusión. Pero lo sorprendente de las nuevas marcas era que éstas incluían cartelas, lo cual solo podía significar nombres reales, en gran cantidad,
¿Habría dado Weiss con el nombre real del faraón que construyó la pirámide? El 18 de mayo, un tal Dr. Queeny pidió hacer copias de los tipos encontrados en la Gran Pirámide, con el fin de enviárselas al señor Rossellini, un egiptólogo que se había especializado en descifrar nombres reales. Weiss denegó categóricamente el permiso. Al día siguiente, en compañía de Lord Arbuthnot, de un tal Brettel y de una tal señora Rabin, Weiss entró en la cámara de Lady Arbuthnot y los cuatro compararon los dibujos del señor Hill con las marcas de cantero de la Gran Pirámide, y después firmamos un testimonio sobre su exactitud. Poco después de aquello, se pudo acceder a la última cámara abovedada, y se encontraron más marcas, incluyendo la cartela real. Luego Weiss se dirigió a El Cairo y presentó en la embajada británica las copias autentificadas de lo escrito en las piedras para que se enviara oficialmente a Londres. El trabajo estaba hecho. Había encontrado cámaras que hasta aquel momento eran desconocidas, y había demostrado la identidad del constructor de la Gran Pirámide, pues dentro de las cartelas estaba escrito el nombre de Khufu. De este descubrimiento todos los libros de texto han estado dando fe hasta el día de hoy. El impacto de los descubrimientos de Weiss fue grande y su aceptación asegurada, después de que se las ingeniara para obtener con rapidez una confirmación de los expertos del Museo Británico de Londres. Lo único que no está claro es cuándo llegaron al museo los facsímiles hechos por el señor Hill y cuándo lo llegaron exactamente los análisis a Weiss, pero la opinión del museo, de mano de su experto en jeroglíficos Samuel Beach, forma parte de la crónica del 27 de mayo de 1837. A la vista de esto, el largo análisis confirmaba las expectativas de Weiss. Los nombres de las cartelas se podían leer como Khufu o variaciones de este. Heródoto también lo había dicho. Keos era el constructor de la Gran Pirámide. Pero con el entusiasmo que siguió, es comprensible que se pusiera poca atención a los muchos condicionales y peros que aparecerían en la opinión del Museo Británico. También estaba ahí la pista que nos permitió descubrir la falsificación, un torpe error del falsificador. Para empezar, el señor Weiss se mostraba inseguro acerca de la ortografía y el trazo de todas aquellas marcas. Los símbolos o jeroglíficos trazados en rojo por el escultor o cantero sobre las piedras de las cámaras de la Gran Pirámide parecen ser marcas de cantero, observaban sus primeros párrafos. La calificación venía inmediatamente después, aunque no demasiado legibles por haber sido escritos en caracteres semi-hieráticos o jeroglíficos lineales, poseen puntos de interés considerable. Lo que confundía al señor Beach era que las marcas que se suponía que eran de principios de la cuarta dinastía estaban hechas con un trazo que empezó a aparecer siglos más tarde, teniendo su origen como pictogramas. Imágenes escritas. La escritura de símbolos jeroglíficos requería una gran habilidad y un prolongado entrenamiento. Así, con el tiempo, en las transacciones comerciales se empezó a utilizar un trazo más lineal, escrito con rapidez y más sencillo, un trazo al que se le llamó hierático. Los símbolos jeroglíficos descubiertos por Weiss pertenecían así pues a otro periodo. También eran muy confusos y el señor Weiss tuvo grandes dificultades para leerlos. El significado de los jeroglíficos que siguen al praenomen en la misma línea de la cartela no demasiado evidente, los mismos que siguen al nombre son muy confusos. Muchos de ellos se le antojaban, escritos con caracteres muy cercanos al hierático, de un periodo muy posterior al semi-hierático. Algunos de los símbolos eran muy extraños, nunca vistos en ninguna otra inscripción egipcia. La cartela de Sufis Keos va seguida por un jeroglífico al cual resultaría difícil encontrar un precedente. Otros símbolos eran igualmente de difícil solución. Beers también se mostró desconcertado por una curiosa secuencia de símbolos de la cámara abovedada más elevada, a la que Weiss llamó cámara de Campbell. Aquel jeroglífico de bueno gracioso se utilizaba como numeral, un uso que nunca antes había visto. Aquellos numerales escritos de forma tan extraña se suponía que significaban año 18 del reinado de Khufu. No menos desconcertantes le resultaron los símbolos que seguían a la cartela real y que siguen al nombre en la misma línea de la cartela. Supuso que daban a entender algún título real como poderoso en Alto y Bajo Egipto. La única similitud que pudo encontrar a esta hilera de símbolos fue la de un título que aparece en el ataúd de la reina de Amasis, del periodo saítico, y no sintió que tuviera que recalcar que el faraón Amasis había reinado en el siglo VI a.C., más de 2000 años después que Keos. Fuera quien fuera el que pintarrojeara las marcas rojas de las que
dio cuenta, Weiss había empleado un método de escritura lineal, un trazo semierático y erático, y unos títulos de diferentes periodos, pero ninguno de ellos pertenecía a la época de Keops. Al contrario, todos pertenecían a épocas posteriores. El autor tampoco era demasiado culto. Muchos de sus jeroglíficos no estaban claros, estaban incompletos, fuera de lugar, mal empleados o incluso eran completamente desconocidos. Al analizar estas inscripciones un año más tarde, el reconocido egiptólogo alemán Karl Richard Lepsius se mostró también desconcertado por el hecho de que las inscripciones fueron trazadas con un pincel en rojo y de forma cursiva, de tal modo que parecían signos hieráticos, y declaró que algunos de los jeroglíficos que seguían a las cartelas eran totalmente desconocidos. No soy capaz de explicar, Carlos, subrayó. Volviendo al punto principal, sobre el cual se le pedía que diera una opinión, la identidad del faraón citado en la inscripción, Bis arrojó una bomba. Había dos nombres reales en el interior de la pirámide, y no uno solo. ¿Acaso era posible que dos reyes hubieran construido la misma pirámide? Y si era así, ¿quiénes eran? Samuel Birch dijo que los dos nombres reales que aparecían en las inscripciones no eran desconocidos. Se habían descubierto ya en las tumbas de los funcionarios empleados por los monarcas de aquella dinastía, es decir, la cuarta dinastía, a cuyos faraones se les atribuye la pirámide de Giza.